Bueno, hace unos segundos tenía claro por dónde me había quedado y ahora no. Es decir, me queda claro haber dicho: las impurezas de la vida humana hacen que solo se conquisten adhesiones de las gentes a base del poder material o del triunfo. El dictado de Gallego se cargaba en ciertos momentos de actitudes despectivas. Contra todo eso nació en la mujer, amante en grado extraordinario de su tierra, el deseo de reivindicar la consideración debida a un pueblo cuyas virtudes eran superiores a sus defectos. No tuvo otro propósito, y su labor en este sentido es reiteradora, eso ya lo había dicho, pero bueno, para mostrar las excelencias de la naturaleza y de los hombres, las físicas del paisaje y las morales de las gentes. No es una afirmación gratuita la que hacemos de que fueron aquellos momentos de absoluta incomprensión respecto de los valores y virtudes del gallego. Alejada de la corte esta región, encerrada por su... Esto ya lo había leído, perdón. Sí, pero bueno, sería anticlimático cortar ahora, por lo que viene después. Alejada de la corte esta región, encerrada por su carácter en sí misma, llena de vida interior, era lo más opuesto al desbordamiento externo. Fue aquella una época que duró en demasía, sí, por ahí me había quedado, perdón, que duró en demasía, de tal insensibilidad que el dictado de Gallego encerraba o pretendía encerrar una injuria. Los segadores, que por su sobriedad y pobreza venían a trabajar a Castilla, pero bueno, como decía don Salvador de Madariaga, por su sobriedad y pobreza, ¿no? Por la opresión y malquerencia y avaricia de los señoritos gallegos y de los amos gallegos. No por su sobriedad y pobreza. ¿Quién causaba la pobreza de los segadores gallegos? Otros gallegos. Otros gallegos. Eran objeto de los peores tratos. Todavía hemos conocido personas que recuerdan estos malos tratos recibidos por los braceros del campo, a quienes se les negaba la alimentación suficiente, se les exigía el mayor rendimiento en su trabajo y se les regateaba el descanso, llegando en el colmo de la dureza y de la incomprensión inexplicables a tener estado oficial ciertas actitudes, ya que en la misma estación del norte existía una taquilla con este rótulo: para segadores y perros. Si esto no es una leyenda negra, desmiente lo que decía don Salvador de Madariaga acerca de que este maltrato lo propinaban solo algunos señoritos castellanos o algunos... No, claro, si en la estación del norte estaba realmente ese rótulo, que claro, puede sonar... Habría que verificarlo, es decir, esto son cosas que se dicen, pero hay que ver si estaba. Hay que ver si estaba. Si estaba este rótulo de para segadores y perros, evidentemente no era una cosa de cuatro señoritos, pero eso no quita la responsabilidad de los señoritos gallegos. Se quiere que Rosalía, como cualquiera alma sensible de aquella región galaica, presenciara con serenidad estas escenas y, por el contrario, no protestara llena de indignación contra estos vejámenes. Se necesitaba ser separatista para protestar virilmente de esta insensibilidad. Por cierto, ha dicho separatista, esto ya... Claro, esto, si no me equivoco, es de 1944. Vamos a ver si está impreso en Buenos Aires o en España. Madrid, 1944. Que quede claro que estoy usando la edición de Madrid de 1944. Estas razones sobre la opresión gallega, sobre la decapitación, todo esto aparece en un libro publicado en Madrid en 1944 y además que no tiene nada de marginal, ni de subversivo, ni de secreto. Es una gran autora española que además iba a pasar en 20 años a la televisión española a que se escucharan sus poemas recitados en gallego. Que quede esto claro para quien quiera dar una imagen exagerada de lo que fue el franquismo, porque el franquismo fue lo que fue. Pero tampoco mintamos exagerando. Lo mismo pasó con Valle Inclán, que querían censurar sus obras, pero la familia dijo, no, si se publica Valle Inclán en España, en Aguilar, por cierto,
o se publica íntegro o se publica sin censura, que ya hubo bastante censura durante la República, porque Luces de Bohemia salió, bueno, con un censor muy exquisito y muy culto y muy a quien queremos mucho, Quevedo. Pero le cortó la escena del anarquista. La familia dijo, no, o sale Valle Inclán sin censura, que ya somos mayorcitos, ¿no?, para leer a Valle Inclán, o para eso que no salga. Y dijo la censura franquista, bueno, vale, y Valle Inclán estaba sin censura. Y no solo estaba sin censura Rosalía de Castro, además es que no lo he dicho, es una advertencia para quien quiera comprarse esta edición también. No es bilingüe, lo que está en gallego y ya está. No hay traducción, hay un glosario, eso sí, hay un glosario de lo que significan las palabras para que cada cual se recomponga. Para que cada cual aprenda gallego. Es como aprendió alemán Heine como aprendió alemán Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges aprendió alemán comprándose las poesías de Heine y un diccionario. Pues esto es lo mismo. Son las poesías de Rosalía de Castro y un diccionario. Para el que quiera aprender gallego, pero vamos, no el gallego de la academia de la academia galega, precisamente la academia es galega y estos son cantares gallegos. El gallego literario de Rosalía, que es como el árabe del Corán, es el modelo para el árabe, ¿no? Pues esto también es el modelo para el gallego, aunque al final no, porque luego siempre vienen los académicos que saben más que el médico. Bueno, quede claro, Madrid 1944, esto se está escribiendo en Madrid 1944. ¿Se necesitaba ser separatista para protestar virilmente de esta insensibilidad? Pues esto es lo que hay en las discutidas poesías de Rosalía. Nada más que esto, amor a su país y amor a la justicia. Por lo demás, esta nota de resentimiento no existía, como es natural, en la lírica de los siglos XII y XIII. Es el pozo de amargura que quedó en las regiones que tenían una personalidad clara y que fueron sometidas en la inexcusable labor histórica de unificación impuesta por el genio de Castilla. Mas no es solo esto. No es esto solo. Perdón por recomponer los acontecimientos cotidianos que acontecen en la Rúa. Mas no es esto solo. Este resentimiento se da fácilmente en el tono del alma gallega, que a fuerza de sensibilidad se resiente de algo y contra alguien porque se siente, en principio, lastimada mucho más cuando la incomprensión de las gentes no acertaron a estimar las cualidades y virtudes de este pueblo. Vamos, que está diciendo, esto es común a todos los nacionalismos y desde luego a todos los nacionalismos y separatismos de España. Ese sentimiento de Calimero, el pollito Calimero. Nadie me quiere, nadie me entiende. Pues esos son los nacionalistas gallegos y los nacionalistas catalanes que están quejando, están lloriqueando. Nadie me quiere, nadie me entiende. Eso es el nacionalismo, Calimero. El pollito negro Calimero. Cualidades que no son de relumbrón, que no se encarnan en manifestaciones externas y brillantes, sino que son más bien íntimas, espirituales, y de esta clase de virtudes, lo mismo en el orden individual que en el colectivo, no suele hacerse aprecio cuando no van acompañadas de poder social y económico. Esto es marxismo, esto es casi marxismo y está publicado en Madrid en 1944, cuando todavía íbamos con el eje. Ya sabíamos que eso no iba a funcionar, pero nuestras simpatías estaban con Alemania. Esta nota de resentimiento no es privativa de Rosalía, es por el contrario propia de todas las literaturas efectivamente, es por el contrario propia de todas las literaturas regionales en el momento de su resurgimiento. Pero si todas se quejaron, existiendo en el fondo de esa queja la nostalgia de la personalidad histórica perdida, en Galicia existían, además, como acabamos de ver, esos motivos subjetivos de carácter y objetivos de la incomprensión y desdén de las gentes que naturalmente influyeron en la sensibilidad de Rosalía para dar también esta nota dentro de su poesía.
No hay que atribuirle determinado alcance político. Se trata más bien, como se ha dicho, de una exaltación de los valores gallegos. Claro, como si eso no fuera político. Quisiéramos alegar dos testimonios importantes de juicios formados desde Castilla en orden a este aspecto de la poesía de Rosalía. Y habremos de observar en ellos cómo gentes que no son precisamente gallegas entendieron y puntualizaron el significado de este matiz en la poesía de nuestra escritora. Uno de ellos es don Ventura Ruiz Aguilera, quien en el año 1864 publica en el Museo Universal una crítica de los cantares y después de disculpar la indignación del poeta gallego, nuevamente, como Azorín, está refiriéndose a Rosalía de Castro como el poeta gallego en masculino. El poeta gallego, contra los castellanos. Termina dando a entender que estos no le dan más importancia de la que tiene y que después de aplaudirle por este libro, le ponen sobre sus cabezas. Y el otro es de don Jacinto Octavio Picón, en su discurso de respuesta al de ingreso de don Augusto González Besada en la Academia de la Lengua. Iba a decir la de verdad, vamos, a la española. El que dice, juzgando este aspecto de la lírica de Rosalía y precisamente la poesía que comenta, Castellanos de Castilla, harto se comprende que tales amarguras son desahogos líricos. En su actitud no tiene base de odio. Pensaban en términos de delitos de odio, nada es nuevo. Literalmente lo que pone aquí, no sé si estará bien transcrito, es en su actitud, sí, está bien. En su actitud no tiene base de odio. En su actitud no tiene base de odio. Es una exacerbación de la piedad. Rindámosle justicia, añade. No maldice por regionalismo irascible, sino por bondad de corazón. Nos permitimos además añadir que esta poesía de Rosalía, tan traída y llevada, donde se enoja con los castellanos por los malos tratos a los gallegos, no está inspirada en un sentimiento de odio, sino en un sentimiento de justicia. Lo mismo hubiera hecho Don Quijote. Puede añadirse a esos signos de perdón que en plena España franquista se recitase en televisión española, en la serie de Cayetano Luca de Tena, ese poema, y además en gallego, y sin traducción ni subtítulos, como todos los demás que declama el personaje de Rosalía de Castro, interpretado por la madrileña Ana María Vidal. Cierto es que los súbditos de la España franquista podían escuchar textos mucho más subversivos, como este. Podridos están vuestros bienes y vuestras ropas han sido roídas de la polilla. El oro y la plata vuestra se han enmohecido, y el orín de estos metales dará testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como un fuego. Os habéis atesorado ira para los últimos días. Sabed que el jornal que no pagasteis a los trabajadores que segaron vuestras mieses está clamando contra vosotros, y el clamor de ellos ha penetrado los oídos del Señor de los ejércitos. Esta es la traducción, bueno, no adelantemos, pero puede añadirse Sabaoth, que es la forma latina de la forma hebrea. Vosotros habéis vivido en delicias y en banquetes sobre la tierra, y os habéis cebado a vosotros mismos como las víctimas que se preparan para el día del sacrificio. Pero este texto de la Epístola de Santiago, que cualquier católico a machamartillo y de misa diaria escucharía al menos una vez al año, lo he citado además por la versión de Torres Amat, que no incluye lo del Señor de los ejércitos, Sabaoth, pero es bastante, bueno, suena bastante rojo esto del salario que no pagáis a los trabajadores, os estáis cebando para el día de la matanza. Bueno, no carga contra un pueblo, sino contra una conducta.
es neotestamentario, en tanto que el poema de Rosalía, el poema escogido por Rosalía de Castro, es veterotestamentario. O dicho de otro modo, el texto de la Epístola de Santiago es comunista, pero el poema de Rosalía de Castro es nazi. Aunque es cierto que podría haber elegido para su glosa un cantar mucho más nazi. Me refiero al que José Alonso Montero, pero no en el libro que estamos ya quemando de tanto citar, sino en otro que no es suyo, es un libro colectivo. Me refiero al capítulo 16 del libro de 2005, Cultura y Literatura Popular. Es un capítulo titulado El opresor foráneo en el cancionero popular gallego. Bueno, pues allí empareja con Castellana de Castilla, también de los cantares gallegos de Rosalía de Castro, que dice así: Catalán de Cataluña, barbas de Conexo. Conexo, es un castellanismo en realidad, Conexo. Catalán de Cataluña, barbas de Conexo manso. ¿Por qué non das o gallego una hora de descanso? Como glosa Alonso Montero, dice: en la copla, el fistor, el poeta popular, no increpa al capitalista como tal, lo increpa como catalán, al que además, en el segundo verso, satiriza por poseer barbas de Conexo manso, verso que es superlativamente injurioso si vemos en las barbas del conejo. Aquí debo añadir, aquí vuelve la Biblia, pero el Antiguo Testamento. No, ¿qué digo? El Nuevo, vuelve el Nuevo, pero con un uso propio del Viejo Testamento. Dice, verso que es superlativamente injurioso si vemos en las barbas del conejo el color de las de Judas, el traidor. Hasta aquí Alonso Montero. Aunque Castellana de Castilla es también para echarle de comer aparte y resulta, desde luego, psicológicamente interesantísima. En ella, Galicia aparece como un hombre enamorado de Castilla, pero que no deja de ver, pese a sus virtudes, y largas, que el simple hecho de ser Castilla las anula todas. Sí, es muy guapa y todo, pero como es Castilla, eso solo basta para hacerla detestable, porque es Castilla. Nos recuerda desde luego el 41º de Boris-Lav Brejnev de 1924. Como otros exabruptos nacionalistas, parece obra de un tuitero, pero esta vez en privado. Hola guapa. Y acaba pasando de los elogios a los insultos, como estos privados de señores que escriben a tiktokers y a instagramers en bikini. Claro está que es un precedente del cambio de actitud de la voz poética en la Oda a España de Maragall de 1898. Por desgracia, ser nazi es una elección cada vez más aceptada. Así como la nación del Islam cree que todos los blancos somos demonios, y las correctamente llamadas feminazis sostienen que todos los hombres somos violadores y maltratadores, cada vez hay más nacionalistas galleguistas que creen que todos los castellanos y en la noción de castellanos nos incluyen a los andaluces, y parece que es algo que tenía asumido ya Cernuda cuando hablaba de esto del sentimiento españolista, perdón, del sentimiento anticastellanista de Rosalía, que podía ofender a Valera, cuando Cernuda también era andaluz y sin embargo yo creo que también se sentía igualmente castellano, a pesar de ser sevillano Cernuda. Bueno, pues se supone que para los nacionalistas galleguistas, todos nosotros los castellanos, aunque seamos andaluces, somos, claro, por supuesto por otro nombre, fodechinchos, escayás, mesetarios o mesetos, pues consideran que tenemos el cerebro atrofiado por no hablar gallego, porque ellos creen que una vez que aprendes una lengua vernácula, el cerebro casi no te cabe en la habitación y te crece la verga 10 centímetros. Y además de tener el cerebro atrofiado, reunimos todos los vicios imaginables dentro de lo que nos permite nuestro retraso mental, porque claro, no podemos tener vicios demasiado elevados, no podemos tener tampoco gustos refinados, así que yo qué sé, podemos ser corruptos, pero no para comprar pintura flamenca del siglo XVII, por eso se escapan, somos corruptos, pues para gastárnoslo en
en putas, en comida, en cosas así que entendemos, que podemos entender. Pero como somos fodechinchos, paletos, es que claro, nos devuelven lo que les han llamado a ellos toda la vida, paletos, catetos, como ahora han encontrado el argumento, no, los paletos y los catetos son ellos porque no hablan gallego, son ignorantes porque no hablan gallego. Bueno, pues eso, efectivamente, somos idiotas y además viciosos y degenerados, pero dentro de lo que nos permite el ser retrasados mentales, porque no damos para más, que es algo que también dicen mucho, es que no dan para más, no dan para más. Como yo no doy para más, pues como todo el mundo está viendo, me gasto el dinero en coca, en putas y en comida, en lugar de en cosas que no entiendo. Bueno, siguen un diagrama de flujo, en el que la primera pregunta es, ¿eres blanco? Si no, nos derivan a... Sí, pero ¿de dónde eres de verdad? La siguiente pregunta es, ¿eres de pueblo? Si no, eres un fodechinchos, aunque hayas nacido a 2 kilómetros. Si sí, la pregunta es, ¿hablas gallego? Si no, eres un colonizador. Y si eres gallego, eres un traidor a la lengua. Pero si hablas el gallego, siempre queda la pregunta, ¿escribes el gallego como yo quiero? Y si no, pues eres nuevamente un Judas, un traidor, un traidor. Pero el nacionalismo gallego llevaba el racismo y el resentimiento como único motor de sus acciones desde el principio. O sea, no es algo... Este diagrama de flujo no es algo nuevo. El profesor Miguel Ángel Anxo Bastos, que defiende un independentismo de microparaísos fiscales, es lo que quiere ser una especie de... Lo que quiere es que Galicia sea como Liechtenstein, o como Mónaco, o Suiza, pero no por el paisaje, como en el caso de Rosalía de Castro, o como las Islas Cocos. Él lo que quiere es un estado pequeño para ser prósperos económicamente. Pues reconoce, en su lucha por el nacionalismo gallego, con fines, desde luego, ante todo económicos, y también porque él se siente más cómodo hablando en gallego, como Pla se sentía más cómodo hablando en catalán, pero para eso no hace falta independizarse, claro, por supuesto. Él puede dar su clase en gallego si quiere, por supuesto, y los alumnos también pueden matricularse o no, y yo creo que sí querrían. Yo creo que los alumnos, incluso no sabiendo gallego, se matricularían por tener a Miguel Anxo Bastos, porque dice cosas interesantes, aunque un poco pasadas de rosca, pero son desde luego interesantes, y que estén en gallego sería un problema mínimo. De hecho, claro, la mayoría de estos escritores que gustan la poesía ¿verdad? Que degustan la poesía de Rosalía de Castro, lo hacen como si fuera el arcipreste de Ita o el arcipreste de Talavera, como si fuera un castellano un poco más arcaico, alguna palabra hay que buscarla, pero les parece una... Claro, como leer una especie de... Pues si ya se enseñan las cantigas en la escuela, es un poco extender un poco la ficción de que el Cid está en nuestra lengua, en nuestro mismo idioma. Bueno, pues como digo, el profesor Miguel Ángel Anxo Bastos reconoce que Vicente Risco, a pesar de sus méritos intelectuales, resulta invendible por antisemita y por nazi, a pesar de sus méritos intelectuales. Ya lo digo, dentro de lo que, como lo de nosotros los mesetos somos viciosos dentro de lo que nos permite nuestro retraso mental. Bueno, pues Vicente Risco es brillante dentro de lo que le permite ser nazi. No parece darse cuenta Miguel Ángel Anxo Bastos de que lo mismo ocurre con Castelao y con Manuel Murguía, quien sin duda se proyecta en esos versos tan estúpidamente racistas que dicen que los gallegos, insisto, que no son de Rosalía, pero ahí está la sombra de Murguía, que dicen, cuando cuando van como rosas, cuando vienen como negros. Como cuando hablo no se ve la cursiva, es inexcusable señalar de nuevo, como he hecho antes, es que solo los tontos se confunden. No, pero luego se confunde Unamuno. Entonces, no conviene dejar de insistir. Y Unamuno no es tonto. Unamuno no es tonto. Podrá ser un poco no es tonto. Tiene sus cosas, en las que hay que correr un tupido velo, como he dicho antes, pero caramba, si Unamuno es tonto, podemos chapar el país, podemos cerrarlo e irnos a las Islas Cocos todos, a vivir de otra cosa.
Es, como digo, inexcusable señalar que esos versos no son de Rosalía de Castro, sino de un cantar popular que glosa. Proceden, por lo tanto, del racismo popular, y Rosalía de Castro se ha limitado a adoptarlos. Pero como ya hemos dicho, el pueblo, en lo literario, no existe, porque siempre tiene maestros y letrados. Alguien podrá decir que todos los nacionalismos se basan efectivamente en el racismo y el resentimiento, que es lo que de una manera oblicua ha dicho Victoriano García. Pero al igual que La Fontaine encontraba la vanagloria francesa más tonta que la española y a esta más loca, y Heine añadió que la de los alemanes siempre va con bibliografía, o sea, los alemanes serán tontos, pero encima son tontos pedantes y eruditos, que todo lo justifican con un discurso, una disertación y muchas citas. Es fácil ver las diferencias. La proporción de racismo y resentimiento no es igual para todos, ni siquiera para todes. Un nacionalista catalán vendrá a contarnos que a los catalanes pertenece el primer parlamento de la historia, y de hecho, Pau Casals fue con estas historias a la ONU, dio un discurso en la ONU en la que contó esto: nosotros tenemos el primer parlamento, antes que el de Patara, antes que la curia romana y antes que la asamblea de Islandia. Y también nos contarán que ya los dinosaurios hablaban catalán y hacían castells. Un nacionalista vasco vendrá a presumir de haber sido fecundado con semen alienígena y de tener el RH negativo, e intentará vender al lehendakari Ibarretxe como un Mr. Spock del euskoespacio. Un nacionalista gallego, en cambio, solo presumirá de pobreza, de tábanos, de hambre y de bocio, y de no saber qué hubo antes que ellos y de atribuírselo todo a los mouros. El prólogo de Rosalía de Castro a Cantares Gallegos es paradigmático. Lo único que tiene en mente al redactarlo es que a los gallegos se los ha llamado estúpidos, insensibles, bárbaros, patriarcales, primitivos. Estos dos adjetivos se los da a ella, pero como elogio. Infelices, desventurados, despreciables, feos. Y llegando al paroxismo de la queja, se pone a disparar contra todos, como si el galleguismo, en lugar de publicar un poemario, lo que quisiera realmente hacer fuera entrar con armas automáticas en el instituto donde se metían con él. Empieza a meterse, como digo, con todos los paisajes de España, incluido el Alicante de su futuro devoto Azorín, para acabar dando devoto por trámite, por vía de los anglosajones, para acabar dando una colosal muestra de complejo de inferioridad, volviendo a Galicia para decir que aquello es muy bonito y que es como Suiza. A pesar de que Julio Camba, uno de los grandes escritores gallegos en castellano, cuando vio Suiza, le pareció mucho más poética la meseta castellana. Sin embargo, al lloriqueo por lo que les hacían los castellanos callando lo que hacían los gallegos, unían los primeros nacionalistas galleguistas el orgullo genético y craneométrico, ese celtismo que hoy en Galicia solo albergan los nacionalistas más abiertamente nazis, que no son, por desgracia, pocos. Bastarán 3 frases de Murguía, espigadas por Miguel Salas Díaz en su artículo Racismo nacionalista en la literatura galleguista de los siglos XIX y XX, publicada en Tonos Digital en 2008, para explicar no solo el verso de Rosalía de Castro, que no es de Rosalía de Castro, cuando vienen como negros, sino muchas otras cosas. En la primera, Murguía se reafirma en su pretensión de poder distinguir el origen étnico de cada gallego simplemente mirándole a la cara. Dice Murguía: nos reconocemos reos de ese delito, pero sin que abominemos de él, antes persistiendo en nuestro pecado. La segunda es esta: el ario, en sus comienzos, es superior al negro en todo el esplendor de su civilización posible. La tercera: si alguna guerra es santa, es únicamente la que se hace por defender la independencia de la patria o la preponderancia de la raza a la que se pertenece. Alguien dirá que estas frases están sacadas de contexto, pero habría que preguntarle en qué contexto puede ir bien una frase como
el ario en sus comienzos es superior al negro en todo el esplendor de su civilización posible. Para que se queden contentos, les diremos que Murguía redondea el concepto diciendo que el hombre solitario e ignorante de las razas europeas